La Unión Europea sancionó en horas recientes a 19 nuevos funcionarios venezolanos por socavar la democracia, así aseguran. Entre ellos, el diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional del Partido Acción Democrática, que es mi invitado a esta hora en Primera Página a través de la señal de Globovisión. 24 horas de noticias. Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Es temprano. ¿Cómo amanece, diputado? Bienvenido. Muy bien. Excelente. Mejor que nunca, con mucho ánimo. ¿Lo vacunaron? Claro, me vacuné ayer y esperando las reacciones que se dicen que puede tener, lógicamente, cualquier vacuna. ¿Y cómo se siente? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Duele esa vacuna? Muy bien, muy bien. Me siento como un toro, pero antes de la corrida. Está bien, diputado. Bueno, fíjese que ese ha sido un tema controversial, ¿no? En América Latina, en Argentina, en otros países, el tema de los vacunados VIP, priorizar quizá a funcionarios del alto gobierno antes que a la población en general, ha sido controversial. ¿Cómo lo ve usted desde Venezuela? ¿Está bien que hayan vacunado primero a las autoridades y no a la población? Bueno, indudablemente, pues, que todos pretenden, como es lógico, que se vacune, pues, contra esta pandemia y todavía contra la chatarra que ellas dejan. Pero el problema está, yo no diría que de ningún gobierno del mundo, sino vean pues que las grandes potencias, las más desarrolladas científicamente en el mundo, las creadores de todas las vacunas contra todo tipo de virus, contra todo tipo de enfermedad, vean pues todo lo que se ha demorado. Esto comenzó en noviembre prácticamente, octubre-noviembre del año 2019 y ya estamos en febrero del año 2021 y creo que 2 o 3 países nada más, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, han venido pues ya dando con una vacuna y a Venezuela ha llegado esta vacuna, se dispuso irlo haciendo por escala y se ha venido realizando. Precisamente, ojalá todos los países del mundo que tienen experiencia en esto desarrollaran lo más pronto posible toda esta cantidad de vacunas para que todos los gobiernos del mundo, indistintamente de la ideología que tengan y del color que tengan, procedan masivamente a vacunar a todos sus pobladores. Sí, por ejemplo, el Papa Francisco había pedido a los gobiernos del mundo que priorizaran precisamente a las poblaciones más vulnerables y que todos pudieran tener acceso a la vacuna. Diputado, usted está en la lista de sancionados por la Unión Europea. Quisiera preguntarle, porque me llama la atención, ¿cómo se entera usted de las sanciones? ¿Lo llaman desde Europa? ¿Le llega una notificación del banco si le congelan las cuentas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, yo creo que una ala de la Unión Europea procedió sin duda alguna irresponsablemente. Y lo digo no porque yo sea uno de los escogidos por ellos, claro, escogido por ellos, pero desde acá, enviados desde acá de Caracas, porque todos tenemos adversarios políticos. Y la Venezuela actual, con la crisis que tenemos, ha llevado a radicalizar la lucha política y a veces unos radicales de parte y parte, porque el gobierno también los tiene, y en la oposición también los hay. Y aquellos que en la oposición son enemigos del voto, son enemigos de la democracia, no creen el voto, que llamaron masivamente pues a la abstención electoral, se han dado a la tarea de a quienes sí somos amantes de la democracia, que somos amantes del voto, que consideramos el voto como una herramienta democrática, en la institución del voto. Con el voto hemos cambiado dictaduras, hemos cambiado dinastías, hemos cambiado gobiernos malos, a los gobiernos le hemos quitado el control del poder legislativo, a los gobiernos regionales los hemos cambiado con el voto, igual que a los gobiernos locales. Entonces los que no creen en el voto se dan a la tarea es de buscar con estos organismos que a veces se prestan para ese tipo de maniobras, entonces para que se nos sancione. En la Unión Europea, ellos tienen un código de trabajo. Deben de sancionar a aquellas personas que tienen en sus países, en estos países europeos, estos países de afuera, de cualquier ciudadano del mundo,
que tenga grandes cantidades de dinero en esos países y que los bancos, pues esto dispare las alarmas de los bancos y los bancos, lógicamente, le digan a sus cuerpos de seguridad, a los gobiernos que estén allí, le digan, mire, aquí hay unos ciudadanos con unas cuentas enormes que depositan millones y millones de dólares todos los meses, todas las semanas, todos los días, y bueno, averigüen quiénes son. ¿Y de dónde viene ese dinero? Si es que viene del narcotráfico, si es que viene de la corrupción de cualquier país, ¿entiende? Y proceden. Y el quien no pueda explicar de dónde viene el origen de ese dinero, lógicamente lo pueden sancionar. O aquellos que son convictos y confesos narcotraficantes o terroristas. Pero aquí solamente quieren sancionar o han sancionado, bueno, ahí dice José Bernabé Gutiérrez Parra, un cédula de identidad con 1.565.144, nacido el 21 de diciembre del año 52, por haber socavado la democracia en Venezuela. Bueno, yo le pregunto a todos estos cancilleres de esa ala de la Unión Europea, si es socavar la democracia, porque estoy participando, porque llamé a participar, porque como jefe de Acción Democrática hice valer uno de los postulados de Acción Democrática. Y Acción Democrática no es un partido hecho a imagen y semejanza de ningún hombre. Fue fundado por Rómulo Betancourt y otros líderes fundadores de nuestra organización política el 13 de septiembre de 1941. Y entre nuestros postulados es que promovemos la democracia, al extremo está que nuestro líder fundador en el trienio 45-48 fue quien instauró la democracia en Venezuela, quien llamó a los venezolanos y a las venezolanas a votar por primera vez, a ejercer sus derechos al voto. Y Acción Democrática no debe apartarse jamás ni nunca de esa condición del voto. Cuando unos dentro del partido comenzaron a promover la abstención, coincidiendo con Leopoldo López, coincidiendo con la extrema derecha de Venezuela, coincidiendo haciéndole caso de rodilla al gobierno de Donald Trump allá en Estados Unidos, que bueno, tan malo fue ese gobierno que los mismos norteamericanos le dieron una paliza electoral. Ya hay un nuevo gobierno, ahí gobiernan ahora los demócratas. Entonces, bueno, yo llamé a participar, entonces dicen que estoy socavando la democracia en Venezuela porque llamé a votar y voté. Yo les pregunto a cada uno de los que están allí en la Unión Europea, a ustedes ministros que sancionaron ayer a Bernabé Gutiérrez, a José Brito y a 17 personalidades más de Venezuela, yo les pregunto entonces, ¿y ustedes por qué no se autosancionan? Porque ustedes han participado en elecciones en cada uno de sus países, ustedes han votado en cada uno de sus países. Yo no he visto que ustedes sean autosancionados porque ustedes estén votando en sus respectivos países. Los problemas venezolanos los resolvemos nosotros, los venezolanos, con nuestra sapiencia política, con nuestra inteligencia, no solamente las organizaciones políticas, sino que los partidos políticos nos reunimos con Fedecámara, con la CTV, con el movimiento obrero, con los campesinos, con los profesionales y todo, y buscamos salida, Entonces, yo me río realmente de estas sanciones porque a mí no me hacen daño. En primer lugar, yo lo poco que yo tengo en Venezuela, que es muy poco, ¿entiende? Está aquí a nombre de Bernabé Gutiérrez en Venezuela. Yo no tengo propiedades en ningún otro país del mundo. Porque si alguien como líder político, como conductor político, desde muy pequeño, aparte de la formación que me dieron mis padres, Rosendo y Cristina, y mis hermanos mayores, es de la honestidad. Yo soy un hombre tranquilo, un hombre me acuesto tranquilo, duermo tranquilo, me despierto feliz, ¿No le afecta, contento. La sanción? No me afectan las sanciones. Ahora, ¿quiénes son los que están llamando a que se los sancionen? Aquellos que ya los llamaron y les dijeron, mira, se los llamaron en las elecciones pasadas, por teléfono los llamaban de Estados Unidos, el señor Story los llamaba, les decía, Leopoldo López, el mismo Henry Ramos, Guaidó, todos los llamaban, mira, si tú participas, te van a quitar el apartamento, te van a quitar la urbanización que tienes en Miami, la urbanización que tienes allá en Florida, lo que tienes en otro país del mundo, te lo van a quitar porque te van a sancionar. Entonces esa gente agarró miedo. ¿Y a usted lo llamaron en algún momento? Bueno, a mí me dijeron pues prácticamente que me podían quitar la visa. Bueno, dije, bueno, me la quitarán.
Me eliminaron una cuentica con $310, $310 que tenía yo en una cuenta y me la eliminaron. Bueno, tranquilo, ¿y cuál es el problema? A mí nadie me va a agarrar, nadie me va a agarrar por las orejas, para no decir otra palabra, ni nadie me va a poner rodilla a mí para que yo piense como piensan los demás. Hay quienes A mí dicen nadie me va a decir a mí, usted tiene que pensar como pensamos aquí en Inglaterra, como pensamos en España, como pensamos en Estados Unidos. No, yo soy un venezolano. Acá están dos hemisferios. Esto no es para echarse champú y lavarse el cabello cada vez que uno se baña, ni para peinarse. Esto es para pensar y analizar y ver qué es lo que le conviene a un país y qué le conviene al partido donde estamos. ¿Para qué es un partido político? Para participar. Diputado, tengo que hacer una pausa en esta conversación, pero hay más temas que quiero preguntarle. Cuando regresemos, conversamos con Bernabé Gutiérrez. Él es el secretario general nacional de Acción Democrática y también diputado al Parlamento Nacional. Son las 8 de la mañana en punto. Regresamos. Ayer en el Parlamento, el diputado Bernabé Gutiérrez decía que hay algunos liderazgos de oposición que deben pedirle perdón al país. ¿Por qué? Bueno, por la forma irresponsable con que vienen actuando. Yo he dicho, y lo dije mucho y siempre lo dije en Acción Democrática, y lo digo aquí públicamente, de una forma muy sana, muy responsable, mientras otros, los que son enemigos del votos, se dieron en la campaña electoral de descalificar o tratar de descalificar a todos los dirigentes políticos de la oposición que concurrimos a votar, que presentamos una plataforma electoral. Nos trataron de descalificar, de decirnos los improperios más absurdos que pueda tener en la naturaleza política. Ahora yo les pregunto a ellos, si ustedes no concurrieron a ese proceso, no quieren concurrir a este proceso nuevo que viene de gobernadores y alcaldes, porque de Estados Unidos, concretamente del gobierno de Donald Trump, el señor Story, y de otros países, los llamaban y les decían que si ustedes participaban, le bloqueaban sus cuentas millonarias que tienen en dólares en esos países, que les podían quitar sus penthouse de lujos, sus grandes mansiones de lujo, sus inversiones que tienen allá. Yo no estoy diciendo que maravilla, pero la tienen, y entonces ustedes deberían de retirarse del liderazgo político y dedicarse a cuidar sus bienes, los de ustedes o los de sus hijos, o los de su familia, o los de sus suegros, o los de sus tíos, cuidarlos. Y cómo no, retírense, pero no sigan ustedes con lo que tienen allá, tratando de tener un liderazgo político acá, una influencia política en Venezuela, donde ustedes no piensan libremente y no piensan a conciencia ni piensan de conformidad a los intereses de los venezolanos, sino que ustedes están actuando en función de lo que otros países les están diciendo. Vete por aquí porque te podemos quitar eso. Eso es un acto de irresponsabilidad. Así lo digo totalmente, hermano. Yo no trato de ofender absolutamente a nadie, en primer lugar porque no soy hombre de odios y rencores, y en segundo lugar porque con ofensas, ve que yo no administro ni las ofensas que me dicen a mí, ¿entiendes? Pero sí hay que comenzar a hablar, y llegó el momento de hablar claro, y más este año donde viene un proceso electoral. Acabamos de hacer unas elecciones donde Acción Democrática ha hecho un planteamiento público a través de mi persona, porque lo hemos acordado por unanimidad en el CEN de Acción Democrática, lo hemos conversado con todos los secretarios generales y secretarios de organización de nuestro partido, lo hemos conversado con los 335 secretarios generales de los 335 municipios, hemos planteado que se haga una mega elección, que elijamos en noviembre o en diciembre, elijamos en una mega elección a los gobernadores, a los consejos legislativos, a los alcaldes y las distintas cámaras, porque esto es de una u otra forma de uniformar el proceso electoral. Tenemos el proceso electoral donde se elige el presidente de la República, luego donde se eligen los gobernadores, se eligen los alcaldes, se eligen las cámaras municipales y se eligen los legisladores regionales. No, yo lo estoy planteando, y hoy de nuevo se lo planteo a la otra tendencia, que es la otra tendencia, es quienes están conduciendo a este gobierno o desgobierno
un desgastado gobierno, un gobierno que es culpable de todos los males del país, de todos los desastres que hay en el país, le estoy planteando, pero vayamos a una mega elección. Pero el presidente dijo que estaba de acuerdo. No, el presidente, yo leí al presidente en Twitter, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, lo leí en Twitter, donde él dice, los adecos están planteando una mega elección. Bueno, yo estaría de acuerdo con una elección de gobernadores y alcaldes conjuntamente. Nosotros estamos preparados, y yo lo he hablado con los demás partidos políticos de la oposición, con la gran mayoría de ellos, y están de acuerdo también en una mega elección. Pero si se tranca el gobierno en decir solamente es la elección de gobernador y alcalde, vamos pues, bienvenida. Nosotros estamos preparados para este combate. ¿Tienen los votos? Nosotros tenemos los votos, porque vean lo siguiente, y mucha gente se preguntará, y quiero responderle a los que se están interrogando frente a la televisión, diciendo, bueno, ¿y cómo Bernabé está diciendo que tiene los votos? Hay los votos, si el gobierno sacó la mayoría de los parlamentarios y la oposición sacó tan solo 20 parlamentarios, por una razón muy sencilla, que los irresponsables, los tragadólares, los que piensan porque están pensando en sus bienes, en sus grandes mansiones, como repito, en sus grandes capitales que tienen en otras partes del exterior, comienzan a decir a la gente que no votara, que no votara, que no votara, y lógicamente mucha gente no votó, no por hacerle caso a ellos, sino que en Venezuela se viene registrando una no participación, una abstención histórica, y otros no votaron por la pandemia y otros tal vez coincidiendo con esta gente. Si nosotros logramos que vote la mayoría de las venezolanas y de los venezolanos, este es un gobierno perfectamente derrotable. Este es un gobierno que es detestado por la mayoría de los venezolanos, por los miles de problemas que aquejan a Venezuela. Si hay una gran unidad entre todos los partidos políticos, tenemos un solo candidato para cada gobernación, un solo candidato para cada alcaldía, y la gente venezolana sale a votar, le dicen adiós, adiós, adiós a la abstención electoral, nosotros derrotamos este gobierno en este momento, en estas elecciones que vienen, el resultado sería totalmente distinto a de diciembre del año pasado. Derrotamos al gobierno en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de alcaldes, después lo derrotamos en las elecciones que vengan, e incluso cuando vengan las elecciones presidenciales. Derrotamos este gobierno también, pero por la vía del voto. Ya se ha demostrado que por una vía distinta a la que se practica en democracia, no hemos tenido vida frente a este gobierno. Diputado, hace minutos en esa misma silla estuvo el secretario general nacional de COPEI, también, Juan Carlos Alvarado, y decía que aunque ellos ya no pertenecen a la Alianza Democrática, sí están dispuestos a hacer una apertura para que todos los factores políticos del país puedan unificar la oposición y hacer una fuerza que permita enfrentar al gobierno en estas elecciones venideras. ¿De qué manera se logra esa unidad y si está de acuerdo, por supuesto, con esta postura de Alvarado? Bueno, yo tengo que estar de acuerdo, no de acuerdo, sino de total respeto a lo que dijo acá Juan Carlos Alvarado. Yo lo vi esta mañana en mi casa antes de venirme para acá, tomándome un café, por cierto, allá en la sala de mi casa con mi familia, con mis hijos, con el nieto, ¿entiendes? Con el rectorcito. Entonces ve lo siguiente, si yo digo que no estoy de acuerdo, bueno, cada quien es libre de expresar todo. Él dice que ya no pertenece a la Alianza Democrática, yo se la respeto. Él es el secretario general, el jefe político del partido COPEI, un partido histórico como Acción Democrática, un partido que junto con nosotros los adecos, duélale quien le duela, nosotros construimos a Venezuela. Hemos gobernado los adecos y ha gobernado el partido COPEI. Lógicamente hemos gobernado nosotros más que COPEI porque hemos corrido con la suerte de tener tal vez buenos candidatos presidenciales. Derrotamos a COPEI cuando la Cuarta República en varias oportunidades, derrotamos a su líder fundador Rafael Caldera, primero con Rómulo Gallegos en las elecciones del 47, derrotamos de nuevo a Caldera con nuestro líder fundador Rómulo Betancourt, derrotamos de nuevo a Caldera con el doctor Raúl Leoni en las elecciones del 63, producto de una división de Acción Democrática en el 68, donde se parió al MEC, Movimiento Electoral del Pueblo, que fuimos con dos candidatos, el ilustre educador Prieto Figueroa, Luis Beltrán Prieto Figueroa, y nuestro querido compañero Gonzalo Barrios. Esa división permitió que COPEI llegara al gobierno, cosa que fue bueno para la democracia, porque la alternabilidad oxigena la democracia.
COPEI es un gran partido y la opinión del jefe de COPEI, Juan Carlos Alvarado, merece todo mi respeto y bienvenida pues esa disposición que tiene COPEI de una gran alianza. Nosotros, yo he venido diciendo que debemos hacer una gran alianza y Acción Democrática, que es la primera fuerza de la oposición, bajo mi conducción, que es la primera fuerza del país, que somos la primera fuerza en 14 estados, que somos la primera fuerza casi en el 70% de los municipios de Venezuela. Eso no nos da a nosotros para ponernos prepotentes ni arrogantes, todo lo contrario, tenemos amplitud, un corazón con mucho cariño, con mucho amor para la unidad en la oposición para ir haciendo, recuperando espacios y luego una gran unidad también para ganarle las elecciones a Nicolás Maduro o a quien el chavismo nos ponga Tengo a que competir con nosotros. porque viene una pausa obligatoria, pero cuando regresemos quisiera hablar de cómo se va a lograr esta unidad, considerando las fracciones que ha habido dentro de la oposición, y también hablar de cómo va a ser la escogencia de candidatos para gobernaciones y alcaldes en estos 14 estados que usted se refiere, y también los acuerdos y las alianzas con las otras organizaciones políticas. 8:13 minutos, pausa. Continúa la entrevista con Bernabé Gutiérrez, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática. ¿Cómo va a ser la escogencia de los candidatos a las gobernaciones y alcaldes? Bueno, ya hemos hecho las primeras reuniones entre los jefes de los partidos políticos. Esta semana ya tuvimos la primera. Hoy ya está aquí Henry Falcón, que llegó ayer de Barquisimeto, que va a ser candidato unitario allá para la gobernación del estado Lara. Y vamos a seguir reuniéndonos, buscando el mayor número de consenso posible. Yo pretendo que sea una unidad total de todos los factores políticos de oposición. Acción Democrática, que es la primera fuerza, como ya dije, en el país, que ganamos en 14 estados en el país, esto no nos va a poner a nosotros arrogantes ni prepotentes. Esto es como que si nosotros hubiésemos corrido con la suerte de ser la primera fuerza en todos los estados de Venezuela, decirle a los demás partidos, bueno, nosotros vamos a encabezar todas las planchas. No, señor, ni pretendemos encabezar todas las planchas de los 14 estados. Todo lo contrario, somos el partido que más tiene posiciones políticas alcanzadas, porque fuimos los depositarios de la confianza del pueblo venezolano. Esto nos lleva a nosotros en muchos sentidos de responsabilidad, de que si pretendemos y lo estamos buscando una gran unidad, precisamente debemos de ser quien más aporta a esa unidad. Ya están conversando entonces. ¿Los 5 gobernadores van a postularse nuevamente? Bueno, lógicamente que quien ejerce la gobernación tiene la primera opción, pero hubo el acuerdo previo a las elecciones del 6 de diciembre que el partido que obtuviese la votación más alta o la votación superior en cada estado, precisamente le correspondía escoger o proponernos su candidato a gobernador. Nosotros en los estados donde tenemos las gobernaciones, en 3 quedamos de primero, en el estado Nueva Esparta, en el estado Mérida y en el estado Táchira. Lamentablemente pues no quedamos de primero en Anzoátegui, pero aquí la ley y los compromisos y la palabra se respetan. Bien, Rosa Colmenares tiene un resumen de la participación de la audiencia en redes sociales. Así es, Seguir, hay muchísimas preguntas. Están usando la etiqueta primera página para el diputado Bernabé Gutiérrez. La primera pregunta la realiza Eduard Gascue en referencia a unas declaraciones que daba el diputado por COPEI, Juan Carlos Alvarado. Dice, primera página, sobre el planteamiento de COPEI de no formar parte de la Alianza Democrática y el llamado que hace Juan Carlos Alvarado a la construcción de una unidad superior por Venezuela y la realización de primarias donde sea necesario. ¿Usted qué opina? Respeto totalmente la posición número 1 que dijo acá Alvarado. Él es libre, el partido COPEI es libre de decir pertenezco o no pertenezco, pero vea lo bueno de Alvarado, que se mantiene en la oposición, como es lógico. Sobre el segundo, coincido totalmente. Y sobre el tercero, no me disgusta un proceso electoral interno. Esto depende del cronograma que se haga o elabore el nuevo CNE,
si ratifican al nuevo CNE, si le hace una modificación parcial o total, depende de lo que allí se haga y de inmediato ese nuevo CNE tendrá que convocar las elecciones para que estas elecciones se realicen en 6 meses y que se estudie pues lo que se ha venido planteando. Yo insisto, yo planteo una mega elección. El gobierno, como tendencia política de la otra parte, ha respondido a través de voceros como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y el propio presidente de la República, que solamente debe ser de gobernadores y alcaldes. Esto ya no depende ni del señor presidente Nicolás Maduro, ni del PSUV, ni de nosotros. Esto depende ya del tiempo en que la Asamblea Nacional designe al nuevo CNE y el CNE convoque las elecciones, haga un cronograma. Si vemos que en el cronograma hay espacio suficiente, yo no me niego a unas elecciones primarias. Si el tiempo es muy corto, lógicamente entra a jugar aquí la sensatez, la seriedad, la responsabilidad de los que de una u otra forma somos los conductores de todo este proceso de la oposición venezolana. Bien, hay muchísimas preguntas. Pedimos a nuestro invitado ser preciso para poder dar mayor interacción. El señor Bolívar Divisa dice: señor Bernabé Gutiérrez, ¿sabía usted que con la vacuna que le colocaron a ustedes se hubiesen salvado médicos, enfermeras, habría sido útil para el personal docente, enfermeros, pacientes crónicos con diabetes? ¿Qué opina usted de lo dicho? ¿Se arrepentiría de haberse vacunado? Dice Bolívar Divisa. Mire, no hay duda, mi estimado amigo, que usted tiene toda la razón, pero el hecho de que no es la vacuna que le pusieron a Bernabé Gutiérrez, es la vacuna que se le está poniendo a todos los parlamentarios, porque no olvidemos que los parlamentarios tenemos que jugar un papel importantísimo, y en los parlamentarios somos de todos los partidos políticos, hay de todas las profesiones, hay de todos los sectores de la vida nacional, hay jóvenes, hay de la tercera edad, hay de la mediana edad, todos, y de una u otra forma tenemos que estar vigilando también a que el gobierno haga las cosas como deben hacerse, que el gobierno haga las cosas como manda la ley, que nosotros tenemos que estar en esta pandemia jugando un papel importantísimo, como también lo juegan los médicos, todo el personal de enfermería de cada una de las instituciones sanitarias, como también los maestros, los choferes. Todos debemos de ser vacunados en la mayor forma posible, masiva. Yo ayer planteaba también de que estos que hablan de las sanciones son los que impulsan las sanciones, que son los que le tienen incautados millones y millones de dólares, no al gobierno de Maduro, sino al Estado venezolano, que deberían dejar de estar agarrándose, tragándose esos dólares, deberían de dejar de estar robándose esa cantidad de dinero y que ese dinero entre, esos dólares entren, porque son del Estado venezolano, entren acá al Estado venezolano, para que nosotros mismos de la Asamblea Nacional induzcamos al gobierno que esos recursos tienen que dedicárselos a salud y especialmente a hacer una vacunación masiva. Yo estoy de acuerdo con usted que todos debemos de ser vacunados. Bueno, fíjese, diputado, voy a leer un comentario con el respeto que merece usted y también nuestra audiencia del usuario Douglas Jiménez. Él en su biografía de Twitter dice que es abogado y secretario político de Acción Democrática en el estado Carabobo, probablemente usted lo conozca. Envía un comentario que dice: él no es secretario general de AD, él es el subordinado de Maduro, traidor y alacrán. Este tipo de comentarios son recurrentes en redes sociales. ¿Qué responde? Mire, yo conozco pues a Douglas Jiménez allá en Carabobo. Fue concejal por Acción Democrática, tiene una posición de no votar, es muy amigo de la gente que estuvo con Henry Ramos Ayú, es un arrodillado de una señora allá en el estado Carabobo. Yo le respeto su punto de vista que tenga, y sobre las ofensas que haga yo no le voy a responder ni a él ni a nadie. Todo el mundo conoce cuál es la posición de Bernabé Gutiérrez. Yo soy un demócrata por convicción, yo soy un acción democratista que llevo en la sangre Acción Democrática. Ni Douglas ni nadie conoce la historia de Acción Democrática como la conozco yo. Yo soy un adeco tradicional, yo soy un adeco ortodoxo, yo vengo de las bases del partido. No hay en Acción Democrática, pueden haber 4, 5 o 7, pero no hay en Acción Democrática alguien que venga
de la estructura política como yo vengo. Yo fui secretario juvenil de un comité local de Acción Democrática en San Blas II, allá al lado de la Parmolive. Yo fui secretario de organización de ese comité local. Yo fui secretario juvenil del partido en el municipio de Valencia. Y vengo de Amazonas, donde ejercí todos los cargos políticos. En el CEN del partido vengo como primer vicepresidente del partido, después secretario político, luego secretario de organización y ahora secretario general del partido. Yo soy el secretario general del partido. Ahora, si Douglas no lo quiere reconocer, que no lo reconozca, pero Douglas no es dirigente actualmente, no pertenece a la estructura del partido. Y mientras siga en esa conducta, pasarán muchos años para que regrese a la estructura del partido. Termina el tiempo. Tengo que interrumpirlo por un tema de que se nos acaba el tiempo en el programa. Gracias por venir a Globovisión. Bueno, muchas gracias a ustedes y que me hayan permitido pues desarrollar. Ustedes me piden a mí que sea corto, pero una pregunta, ¿cómo les digo sí o no? Sí o no. Tengo que responder y dar una explicación. Sí, pero bueno, gracias a ustedes, gracias a todo el personal. ¿Entienden? Mi respeto, mi cariño para ustedes y el cariño y el afecto a cada una de las venezolanas y de los venezolanos. Sí, pedimos que sea corto precisamente porque son temas muy importantes y muchos temas que queremos tocar con usted y con todos nuestros voceros políticos. Viene la pausa, regresamos en breve para la despedida del programa. Agradecemos al diputado Bernabé Gutiérrez por su presencia en el programa.